Hola a todos, estamos de vuelta, mi nombre es Adán Amaya. Voy a continuar esta serie de videos de generalidades del aparato locomotor, parte 2, sistema articular. Si no han visto la parte 1, les recomiendo que lean la descripción del video, donde encontrarán el enlace a la parte 1, que es sistema óseo, y también la parte 3, que es sistema muscular. Bueno, en el caso del sistema articular, primero definamos articulación. Es la unión de dos o más huesos, ¿verdad? Una articulación es la unión de dos o más huesos, y todas las articulaciones forman el sistema articular. Ahora, la unión puede ser una unión tan simple como una sinostosis, o que es por tejido óseo, o una anfiartrosis por tejido fibroso, ¿verdad? O puede ser un poco más compleja, como una articulación sinovial. Aquí les pongo los elementos claves de una articulación sinovial, que es la articulación que más abunda y una de las más estudiadas, ¿verdad? Y que tiene bastantes enfermedades. ¿Quiénes forman la articulación? Bueno, los extremos del hueso. Estos extremos del hueso no van a estar en contacto directo, sino que en la mayoría de los casos hay un cartílago articular que me lo separa. Es como un acolchonamiento que tienen los huesos para que no peguen hueso con hueso, ¿verdad? Si no hubiera un proceso inflamatorio. Vamos a tener una cápsula articular. Esta cápsula me está garantizando que las dos estructuras estén unidas, ¿verdad? Y además de eso, por dentro se vuelve hermético, porque hay un líquido que se llama líquido articular, eh, o líquido sinovial, perdón, que lubrica los dos huesos. Esos son los tres elementos clave: los extremos de los huesos, el cartílago articular, la cápsula y el líquido sinovial. Pero siempre vamos a tener elementos de refuerzo. Por fuera de la articulación vamos a tener ligamentos y músculos con sus tendones que van a estar manteniendo la articulación en su lugar, principalmente cuando se somete a fuerzas extremas, ¿verdad? Las articulaciones tienen dos clasificaciones: una clasificación funcional y una clasificación estructural. Si lo vemos de manera funcional, decimos que las articulaciones son móviles, semimóviles e inmóviles. Si lo vemos de manera estructural, son sinovial, cartilaginosa y fibrosa, que sería lo mismo que decir diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Y se me olvidaba una última, que son las articulaciones óseas, que también son las articulaciones inmóviles. Entonces ahí tienen el término sinovial, cartilaginosa, fibrosa y osa, o diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis y sinostosis, morfológicamente hablando, ¿verdad? Vamos a ver primero las articulaciones sinoviales. Bueno, las articulaciones sinoviales son las articulaciones móviles completamente, que tienen la cápsula y todos los elementos que le mencioné, y tienen líquido sinovial en lo interno que lubrica los huesos, ¿verdad? Estas van a tener una subdivisión estructural según la forma de los extremos del hueso. Por ejemplo, las articulaciones planas o artródeas son articulaciones sinoviales, en el cual, como su nombre lo indica, los extremos de los huesos son planos, Un ejemplo de esto son los huesos que se unen a nivel del pie, los huesos del tarso, los huesos del carpo. U otro ejemplo, podemos ver la articulación acromioclavicular, es una articulación plana, una diartrosis de tipo artrodia, si quieren decir técnicamente, ¿verdad? Luego tenemos otro subtipo, que son las articulaciones en bisagra, en gínglimo o troclear. Como su nombre lo indica, uno de los huesos tiene forma de bisagra, tiene forma de tróclea. ¿Cómo es esto? Ok, como una polea. Aquí están viendo la forma. El ejemplo clásico es la articulación húmero-cubital, en el cual el húmero, como les había mencionado, tiene su extremo inferior, parece una tróclea, y el cúbito tiene la porción que es un encaje idéntico a este. Aquí tenemos el ejemplo, miren, aquí está la tróclea del húmero y el cúbito, articulándose, formando una articulación troclear o en bisagra. La otra subdivisión es la articulación en silla de montar o encaje recíproco. Como su nombre lo indica, la forma de los huesos son tal que uno como que cabalga al otro, porque se llama en silla de montar. El ejemplo de esto es la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano. Luego tenemos las articulaciones condilias o elipsoideas. Como su nombre lo indica, el extremo de uno de los huesos tiene forma elipsoidea, casi similar a una articulación esferoidea, pero no. Aquí el ejemplo clásico es la articulación temporomandibular, la que se encuentra delante de la oreja, ¿verdad? Entre el temporal y la mandíbula.
Tenemos articulaciones esferoideas o en artrosis. En este caso, una de los extremos del hueso tiene forma esférica. Estas, las enartrosis, son las articulaciones más móviles que existen y permiten todos los movimientos. Todos los movimientos. Por ejemplo, las planas solo permiten movimientos en 2 ejes, las trocleares solo en 1, en silla de montar solo en 2, las elipsoidales solo en 2, pero las esferoideas o enartrosis permiten movimiento en todos los ejes que existen, ¿verdad? Ejemplo de la articulación glenohumeral o la articulación de la cadera o coxofemoral. Aquí lo estamos viendo, la cabeza del fémur esférica completamente. Tenemos articulaciones en pivote o trocoide. Aquí uno de los huesos tiene forma de cilindro y el otro tiene forma de un aro, o puede ser un semiaro, ¿verdad? El movimiento que permite es en el eje longitudinal, movimientos de rotación, por ejemplo, a nivel del cuello. Aquí tenemos la articulación atlanto-occipital. Miremos, uno tiene forma de cilindro, de pivote, por eso se llama articulación de pivote o trocoide, y tenemos el aro que está formado mitad hueso, mitad ligamento. Otro ejemplo sería la articulación radiocubital proximal, en la cabeza del radio tiene forma cilíndrica y el cúbito tiene un semiaro cerrado por un ligamento. Eso con las sinoviales. Vamos con las cartilaginosas. En el caso de las articulaciones cartilaginosas, vemos que se subdividen en dos partes: articulaciones primarias o sin condrosis, en el cual es un cartílago articular blando o ligeramente blando como el de las costillas. Aquí el ejemplo es la sincondrosis manurio-esternal. Y las articulaciones, las anfiartrosis secundaria o sínfisis, en el cual el cartílago articular es más rígido, ¿verdad? Esto, la diferencia es a nivel histológico por el tipo de colágeno que ellas tienen. Aquí estamos viendo la sínfisis del pubis. Luego tenemos las articulaciones fibrosas. En estas articulaciones el tejido que los une es un tejido fibroso. Vamos a tener tres divisiones aquí. Tenemos las suturas, tejido conectivo, colágeno uniendo directamente a los dos huesos. Aquí el ejemplo más clásico son las suturas del cráneo, ¿verdad? Tenemos la sindesmosis, algunos llaman membrana interósea porque, como su nombre indica, es una membrana fibrosa que me va a unir los dos huesos. Tenemos una a nivel del radio del cúbito, tenemos otra a nivel de la tibia y el peroneo. Son sindesmosis radiocubital y sindesmosis tibio-peronea. Y la confosis, un tipo de articulación muy especial en el cual hay un tejido conectivo muy especial. Vamos a verlo en histología, ¿verdad? Aquí el ejemplo es el diente con el alvéolo dentario. Hay una cavidad, encaja, ¿verdad?, perfectamente y lo mantiene unido el ligamento periodontal, aquí está señalado. Es una confosis en los dientes. Muy bien, estas son las generalidades de las articulaciones, ¿verdad? Vamos a continuar con la parte 3, que sería generalidades del sistema muscular. Sigan conmigo. Saludos.